de alguna manera corroen la situación política española, desestabilizan a Sánchez. Cuanto más abierto está ese melón, más irritación hay entre los socios del gobierno. Y después dicen que los demás están politizando la justicia. ¿En qué momento sientes que el Consejo General del Poder Judicial y las altas esferas de la judicatura dejaron de ser el árbitro de la democracia, si es que en algún momento realmente concibes que lo fueron, para convertirse, como ahora, en un actor político que emite doctrina para frenar la soberanía del Parlamento? Bueno, yo empecé trabajando sobre los temas económicos financieros, cosa que hacía en Argentina. Y la historia es que los grandes casos de este país, los casos de la crisis bancaria de los años finales de los 70, primeros 80, por un lado, y los otros casos financieros, como pudo ser el caso Uquío, el caso de Javier de la Rosa, Banca Catalana, todo eso va terminando en los tribunales. Es decir, primero hay una gran crisis, hay una quiebra, intervención del Estado mediante, el caso Rumasa, que fue mi primer libro en España, eh, después de la expropiación del año 82. eh, Todo eso termina en los tribunales. Entonces viene una segunda faceta de mi actividad en la cual tengo que entender eh, cómo son las calificaciones de tipo penal, criminal. Eh, y por lo tanto tengo que familiarizarme con el derecho penal. Ahí llego a la conclusión de que en realidad mi profesión errada es la de ser abogado. Somos Tengo que dos. confesarlo, porque Sí, sí. así lo siento, que no lo voy a ocultar. Y entonces empiezo a trabajar sobre la continuidad de esos casos de crisis financiera, bancarrotas, quiebras, fraudes, en el terreno penal. Y en el terreno penal quiere decir siguiendo los juicios y siguiendo las declaraciones, las declaraciones de testigos, de imputados, acusados, peritos y todo eso. Y entonces, bueno, pues empiezo a descubrir una nueva profesión que en España en aquel momento, pues no había esa mezcla entre digamos, un periodista experto en temas económicos y financieros y que va empezando a ser experto en temas penales. Es decir, el entrelazamiento de esto no era muy frecuente, ¿no? Y bueno, pues se convierte en una fórmula de periodismo que la verdad es que dura hasta la actualidad. Ahora, el tema que planteas del Consejo General del Poder Judicial y la democracia o la democratización del Poder Judicial o la experiencia y tal. Lo que hay es una cosa evidente, la transición española ha sido una transición que no ha tocado, no ha rozado el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial se ha mantenido como un poder muy, muy intacto y la manera de acceder a la justicia, digamos, a la cúpula de la justicia, es una manera muy, muy selecta, selectiva y de clase, digamos, de clase y de casta. Entonces, eso hace que digamos, haya una evidente prevalencia conservadora entre los jueces y magistrados, también fiscales, y en los últimos años tenemos un proceso que yo caracterizaría como un proceso decisivo, que es eh, el periodo en el cual Carlos Lesmes, en el año 2013, es elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, es decir, del Poder Judicial. Carlos Lesmes es un magistrado muy conservador, pero no es, digamos, el carácter conservador lo que yo destacaría. Yo destacaría sobre todo que es un hombre que procede de una parte del derecho que es lo que él mismo llamaba, eh,
de una manera peculiar. Él decía, a ver, él decía que el único derecho realmente importante que hay en el derecho es el derecho, mm, digamos, que él ejerce, que es el de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es el, digamos, el derecho administrativo, el derecho económico administrativo, el derecho contencioso administrativo. Esa es la rama del derecho que él siempre consideró que era la rama que mandaba. Él decía, el derecho penal, eso es, eso es, eso no existe. Derecho penal no existe. Lo fundamental es el derecho contencioso administrativo, la Sala Tercera. Y él era magistrado de la Sala Tercera. Hombre, es evidente que el derecho contencioso administrativo es una rama fundamental del derecho. Es evidente que la Sala Tercera del Tribunal Supremo es muy relevante y probablemente desde el punto de vista formativo también. Eh, pero, digamos, él exageraba, en mi opinión, ¿no? Entonces él, cuando llega al Consejo General del Poder Judicial, él lleva como resultado de una pelea, de una rivalidad en el año 2013, entre Manuel Marchena, que era miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y él mismo. Son dos candidaturas a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. En ese duelo, el que era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, tenía digamos, tenía esquinado a Marchena, porque Marchena se había opuesto y había hecho un voto particular con otro magistrado muy próximo a Marchena, que se llamaba José Manuel Maza y que luego va a ser fiscal general del Estado en la época de Rajoy. Eh, entonces hacen un voto particular contra una decisión del Supremo por la cual se autoriza al Ministerio del Interior eh, a comprar nuevo material de control de las comunicaciones, el famoso sistema CITEL, que proponía el Ministerio del Interior en la época de Rubalcaba. Y entonces Rubalcaba enfila a Marchena y le apoya a Lesmes, llega a un acuerdo con Rajoy, por el cual Lesmes es investido presidente del Tribunal Supremo. Hay una tercera variante, que es la de Pilar Teso, y que es un surgimiento de un movimiento dentro del Partido Socialista de discrepancia con Rubalcaba, que es una candidatura espontánea, no suya, sino que la proponen varios vocales, pero que no va a ganar. Y finalmente esa división entre Marchena Teso, Pilar Teso y el liderazgo de Lesmes es lo que permite a Lesmes ser presidente. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? Es que Lesmes es presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, entre el año 2013 y el año 2020 aproximadamente, 2021, cuando dimite, ya no recuerdo exactamente la fecha. Pero digamos, hay un momento en que hay un acuerdo entre Pablo Casado y el Partido Socialista, que es en noviembre del 18, por el cual finalmente Marchena vuelve a la palestra y de una manera muy curiosa consigue que dentro del Partido Socialista, una cosa bastante imprevisible, le apoyen. Y consigue el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular. Las negociaciones son entre Rafael Catalá, que era exministro de Justicia y que era el hombre que asesoraba a Casao, y la ministra de Justicia de la época, Dolores Delgado, exfiscal. Entonces llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo se boicotea desde distintos ángulos y finalmente sale un WhatsApp, el famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó, por el cual Rafael Catalá le hace un texto, un mensaje didáctico a Teodoro García Egea, que era el número 2 del Partido Popular, a los efectos que le diga a Cosidó que como hay malestar en la sala, en el Senado y en ciertos sectores del Congreso, porque ellos querían que Marchena presidiera el juicio del procés. Y claro, si le nombraban presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo,
Marchena tenía que dejar la presidencia del procés, que Mm. estaba fijado para empezar en próximas fechas. Marchena les explicó que no había ningún problema con eso. Él quería ser presidente desde el año 2013 del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, que no había problema porque se iba a encargar de eso Andrés Martínez Arrieta, que era el más antiguo de Poder Rubalcaba, de modo que eso estaba en buenas manos. Pero había un sector del Partido Popular que no lo veía, y entonces Rafael Catalá le explica a Egea que eso hay que explicarlo didácticamente, que si no, no se entiende. Y entonces hace el famoso WhatsApp de Cosido, que es una joya desde el punto de vista de explicación didáctica, porque le explica que el Partido Popular está dispuesto con la presidencia de Marchena a ceder la mayoría, a cederle al PSOE la mayoría. La mayoría en ese nuevo acuerdo iba a tener 11 vocales, y el PP iba a tener 10, iban a estar en minoría. Pero lo que ese WhatsApp explica, dice, eso no tiene ninguna importancia. El número de votos no tiene ninguna importancia. Aquí lo que importa es la presidencia. Y Marchena en la presidencia va a conseguir que las votaciones sean 20-0. Y además, y aquí viene la coletilla, se controla la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta trasera. ¿Por qué? Porque Marchena había sido presidente. Dejaría de la presidencia de la sala segunda, pero tendría a Martínez Arrieta ahí, que por cierto, como ves, finalmente Martínez Arrieta está presidiendo la sala segunda después que Marchena se ha ido. Entonces, ese WhatsApp, eso es lo que explica, le explica Catalá a Teodoro García Egea, y Teodoro García Egea le manda el texto a Cosido, y Cosido se lo manda a un grupo de WhatsApp de centenares de senadores, y eso se filtra, indudablemente por la gente que quería que el acuerdo abortara. Y efectivamente, el acuerdo aborta. Luego sale Marchena y dice que él renuncia, que no renuncia a nada, sí que en esas condiciones, en un pacto que no es un secreto, sino que se revela a través de un WhatsApp, donde todo está planteado, es imposible, es una, vamos, es un descrédito para la democracia de manera abierta, directa. Entonces, Marchena hace un comunicado y dice, bueno, vista las circunstancias que se han planteado, pues yo renuncio y tal. No renuncia a nada. Lo que hace es aprovecharse de esa situación para hacer, en este caso no mutis por el foro, porque lo hace a través de un comunicado, pero para marcharse y atrincherarse en la sala segunda del Tribunal Supremo, que ya se atrincherará muy bien y tendrá muchos resultados tratando de tumbar al gobierno de Pedro Sánchez más tarde, que luego si quieres lo vemos. Pero quiero decir que esos años, entre el año 2013 hasta que se renueva finalmente en el 23 o 24 el Poder Judicial, son años donde el mensaje que se manda a la judicatura es que la derecha es capaz de bloquear un acuerdo de renovación, que es una obligación constitucional, porque le da la gana, porque no saca a los candidatos a la presidencia que quiere. Y este mensaje hace que en el año 18, que debía haberse renovado, y no se renueva hasta prácticamente el 2023 o 24, tenemos un periodo donde se prorroga el mandato del ESMES, es decir, se prorroga el mandato de la derecha en el control del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 5, 6, casi 5 años y medio, casi 5 años de prórroga de mandato, lo cual es tremendo. ¿Tú crees, Entonces, Ernesto, el mensaje, tú crees, Ernesto, que todo esto que está pasando, que al final es una crónica de cómo el poder judicial está ejerciendo poder sobre el poder político, sobre el poder legislativo, sobre el poder ejecutivo, sobre el hecho de que ese es el mayor poder que hay ahora mismo en España en determinadas cuestiones? ¿Tú crees que esto debería llevarnos a la reflexión sobre el hecho de que serían los ciudadanos quienes tendrían que votar al poder judicial, igual que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en México? hombre, no cabe la menor duda de que es una de las conclusiones. En otros países eligen a los fiscales, en Estados Unidos, por ejemplo.
Eh, es una de las reflexiones posibles. A mí lo que me parece, de todas maneras, es que todo lo que más o menos hemos comentado, y muchas otras cosas que se nos quedan, desembocan en lo que es, digamos, la corporización del poder de los jueces y del poder que intentan imponer los jueces en este país, que es la amnistía, que es el tema de la amnistía. Yo hace pocos días, para 2 semanas, me preguntaba, bueno, que qué pasaba. El Tribunal Constitucional desestimó una cuestión de constitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en torno al tema de los desórdenes públicos. Elevó una cuestión de inconstitucionalidad cuestionando eh, la validez de la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional en octubre pasado, entre los recursos que desestimó, estaba el del Partido Popular, que era el más completo de todos, y también en octubre desestimó la cuestión de constitucionalidad planteada por la sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala Penal. Entonces, intenté buscar los abogados de aquellos, eran extranjeros, marroquíes, que habían sido objeto de la cuestión que planteaba el Tribunal Supremo. Eran unos marroquíes que habían participado en Figueras, en Cataluña, en unas manifestaciones en el año 19 cuando salió la sentencia del procés. Hubo unas concentraciones, hubo unas refriegas policiales y los encarcelaron a varios de los manifestantes. Y sobre este caso, el juez Puente planteó la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Bueno, en octubre se terminó, fue desestimada, y los casos de esta gente me interesaba saber qué es lo que pasaba, porque ya se había terminado la historia. El Constitucional había dicho que venía a decir que tenían que terminar esos sumarios y tenían que aplicarlo a estas personas. Entonces, pues me costaba encontrar los abogados, porque gente que no es muy conocida, gente normal que participó en esas manifestaciones. Bueno, al final, oye, decidí llamar al Tribunal Supremo y pregunté, oye, quisiera saber cuál es la situación de los recursos de casación en los cuales se basó la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que fue desestimada en octubre. Y entonces me dijeron, bueno, te vamos a decir y tal. Y la verdad es que nunca hubiera esperado tal respuesta. Y al cabo de un rato, unas horas, me dijeron, no, lo que pasa con esto es lo siguiente. Efectivamente, está desestimada la cuestión de constitucionalidad, pero como hay una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional y por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala Penal, antes de aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, quiere ver lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces digo, bueno, a ver, ¿hay alguna cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No, no solo no la hay, sino que el Tribunal Supremo ha amenazado por escrito en autos de que si el Tribunal Constitucional decide que la malversación entra dentro de la ley de amnistía, ellos van a presentar en su día, cuando ocurra, una cuestión prejudicial planteando sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces yo digo, hombre, el Tribunal Supremo no está esperando ninguna respuesta porque no planteó ninguna pregunta. ¿Por qué se niega a aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional, que es quien manda? Tiene que acatar. Pues no, no acatan, no acatan. Y esperan la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vendrá en un mes y medio, yo creo que ya vendrá en el mes de junio, ya en mayo se aplaza, eh, una respuesta del Tribunal de Justicia Europea a unas cuestiones que ellos no plantearon. Vamos, ¿dónde está la lógica aquí? Se están amparando. Entonces, te doy este ejemplo para que veas que lo que hay realmente es una rebeldía, es una subversión. El Tribunal Supremo no acepta
la constitucionalidad de la ley de amnistía. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que el recurso de inconstitucionalidad del PP, que era el más importante de todos, por mal completo, que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda, que las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas mm, por lo menos una decena de tribunales superiores de justicia de este país, la, ha constitucionalizado la ley de amnistía. Pero el Tribunal Supremo no la acepta. El Tribunal Supremo, por ejemplo, mantiene una orden de arresto de Puigdemont en España, no en Europa. Digo, ¿y por qué no en Europa? Si sois consecuentes. La respuesta es sotto voce, porque no queremos hacer el ridículo. Porque, hombre, ya nos han denegado tantas veces en Bélgica, en Alemania, en Italia, una detención de Puigdemont, que no queremos hacer el ridículo. Claro, lógico, con una ley de amnistía ya aplicada y constitucionalizada, aplicada a todos menos a cuatro, menos a Puigdemont y algunos más, y mantienen una orden de detención nacional. Entonces tú dices, ¿y qué importancia tiene esto en la situación política? Es muy sencillo. El Tribunal Supremo es un analista político y sabe que las fricciones entre Puigdemont y el gobierno y las críticas de Junts, que es el partido que permitió la investidura a cambio de la amnistía, de alguna manera corroen la situación política española, desestabilizan a Sánchez. Cuanto más abierto está ese melón, más irritación hay entre los socios del gobierno. Y por lo tanto están haciendo política, política pura, Maquiavelo puro. Y después dicen que los demás están politizando la justicia.